Vale, pues la clase pasada empezamos hablando de lo que es la psicología y cómo la podemos aplicar un poquito en términos de diseño, en particular al diseño de conductas. Hoy vamos a empezar a hablar sobre lo que es la historia de la psicología para poder dar un contexto a cómo se ha estado desarrollando a lo largo de los últimos, de los últimos siglos y para ver, o sea, cómo es que van surgiendo distintas tendencias para que podamos llegar a donde estamos hoy en día. Quisiera empezar con una pregunta. Si nosotros vemos disciplinas como la medicina, y vamos a ver que empiezan hace pues, muchos cientos de años. Es decir, ya si hablamos de Egipto, si hablamos de la antigua China, si hablamos de la antigua Babilonia, vamos a hablar de personas que se dedican de forma profesional a curar a otros. No siempre con éxito, pero ya hay como una disciplina, ¿no? Un intento de estudiar de forma más formal qué es lo que hace que nos enfermemos o cómo tratar heridas o cosas así. Sin embargo, si vemos la historia de la psicología, vamos a ver que esta no se conforma como una disciplina formal hasta pues relativamente hace poco. Podemos ver que se empieza a formar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y la pregunta que les quiero hacer es ¿por qué creen que es así? O sea, ¿por qué se tardó tanto la psicología en desarrollarse como una disciplina separada e independiente? ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que pudo haber sido? Porque a la sociedad no le interesó demasiado lo que pasaba con un solo individuo. Posiblemente porque había tal vez un enfoque más general, podría ser una razón. Sin embargo, sí tenemos, por ejemplo, lo que es la filosofía, que busca mucho considerar aspectos como, bueno, ¿por qué soy así, no? Y reflexión sobre la misma experiencia. Entonces, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué otras razones pudo haber para que la psicología no se pudo conformar como una disciplina hasta principios del siglo pasado? ¿No creían que fuera necesario? Posiblemente. No, no creían que fuera necesaria, por ejemplo, una disciplina aparte de la medicina, ¿no? Para estudiar procesos mentales específicamente, ¿no? Podría ser. ¿Qué otras razones se les ocurren? Porque no es algo tangible. Por ejemplo, la medicina tú puedes ver que alguien está enfermo y en la psicología no tanto así. Vale, eso es una buena razón, es decir, hasta hoy en día tenemos como cuestionamientos y dudas sobre, bueno, ¿será la psicología una ciencia? Porque realmente estudia algo que no podemos cuantificar de formas tan fáciles, ¿no? Pero nuevamente tenemos lo que es por ejemplo, la filosofía, que igual trabaja con materias bastante abstractas, y la filosofía empieza a desarrollarse pues también desde épocas muy antiguas. Podemos pensar en general en que la psicología en cierto sentido no se separa de la filosofía y de la medicina, que esas son las dos disciplinas que forman su base, en parte porque muchos de los aspectos que hoy reconocemos como dominio de la psicología, anteriormente pues pertenecían más a estos campos. Y podemos decir también que en cierto sentido el estudio del ser humano durante mucho tiempo era una competencia religiosa más que una competencia psicológica, ¿no? Es decir, podemos ver al ser humano como un ser, pues de cierta forma espiritual, enfocado desde una perspectiva marcada por nuestras creencias religiosas, y eso impide hasta cierto sentido que podamos estudiar a la persona de formas más concretas. Es algo muy curioso que la psicología sea una disciplina tan nueva, porque siempre ha habido interés por cómo es la persona, cómo pensamos, por qué somos así como somos. Pero durante mucho tiempo, y por varias razones, pues no se ha podido formar como tal. Podemos pensar en una falta de herramientas para el estudio de la persona. Y, por ejemplo, si hablamos del estudio del cerebro en específico, las herramientas que tenemos solo surgen en las últimas décadas. Antes de eso no tenemos nada para estudiar el cerebro, más que nuestra propia observación. Sin embargo, aunque se tarda mucho tiempo en conformarse como una ciencia, hay un interés por nuestra psicología desde hace mucho tiempo. Podemos encontrar los primeros antecedentes hasta el antiguo Egipto, donde gracias a todos los que eran expertos en disección, y pues hacen descripciones de todos los órganos del cuerpo, también realizan descripciones de lo que es el cerebro y cómo funciona, ¿no?
Y hasta cierto punto se busca identificar que el cerebro es un órgano importante para nuestra conciencia. Después, en China igual, también hace ya milenios, podemos encontrar las primeras pruebas psicométricas que buscan determinar quién es apto y quién no es apto para las pruebas para acceder a posiciones de gobierno. Si ustedes alguna vez han leído cuentos, inclusive infantiles chinos, cuentos muy antiguos, muchos tienen como parte de la historia el hecho de que el protagonista necesita pasar su examen, ¿no? Que eran exámenes muy difíciles, pero si tú los pasabas podías acceder y volverte así, un ministro, ¿no? O volverte un juez. Y eso es algo que se maneja desde hace mucho tiempo, aunque pues podemos decir que junto con la industrialización es cuando realmente llega una mayor necesidad de poder evaluar a muchas personas. No sé, ¿ustedes alguna vez les han hecho alguna prueba psicométrica? Sí, a mí sí. Cuando en la entrevista para mi trabajo duró un buen. Ok, ¿cómo que te preguntaban? Este, pues, si veo a alguien que roba algo, si le diría, si lo reportaría o cosas así. Ok, Y así casi todo como cuestiones éticas. ok. ¿Y sí te dieron el trabajo? Y ahí sigo, gracias al universo. Muy bien, muy bien. Vale, entonces podemos pensar en que las pruebas psicométricas, o sea, surge un interés para poder realmente evaluar a las personas. Vamos a hablar más de esto cuando hablemos de inteligencia, pero podemos ver que tiene como una historia bastante antigua. Sí, y por favor, los que no tengan puesta su cámara, si pueden irla poniendo, se los agradecería. Ahora, entonces, en China también podemos encontrar como los antecedentes de los primeros experimentos psicológicos, de ver, bueno, cómo es que si les pongo a las personas diestras a escribir con su mano izquierda, qué pasa o qué cambia, ¿no? A lo largo de la historia vamos a encontrar otros pseudo experimentos psicológicos. Por ejemplo, podemos encontrar experimentos más, digamos, hasta cierto punto obligados, es decir, qué le pasa a las personas que están en prisión, qué le pasa a las personas en ciertas circunstancias, qué les pasa a las personas en una isla desierta. Pero más que nada son experimentos que suceden por causas naturales, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar al niño salvaje de Aveyron, que era un niño básicamente lo que se llama criado por lobos, ¿no? Y pues muchos médicos de la época que buscan estudiarlo y entender qué fue lo que le pasó. Entonces, en la historia antigua podemos encontrar como aspectos que anteceden a la psicología y lo que hoy podríamos considerar como parte de esta ciencia, pero digamos, los cimientos más importantes para la disciplina que tenemos hoy se forman en la filosofía, y si hablamos de filosofía tenemos que hablar de un país en particular, que es ¿cuál? Gracias. Sí, Grecia. Grecia fue conocida en parte por tener un montón de filósofos, y tenemos a los filósofos hedonistas, y tenemos a los filósofos estoicos, y tenemos un montón de otros filósofos, pero entre ellos podemos distinguir a tres de los más importantes y al médico Galeno. El primer filósofo que vamos a ubicar como importante para el desarrollo de la psicología es Sócrates. Sócrates, pues, era conocido porque andaba por Atenas y hacía preguntas incómodas a la gente que se encontraba, y después lo ejecutaron por eso. Pobrecito Sócrates. Pero podemos suponer que lo que él propone, que es el método de cuestionamiento, de hacerte preguntas para que tú entiendas y llegues a cierta conclusión, es una base para mucho de la terapia moderna, ¿no? Es decir, en lugar de yo decirte, deberías de dejar esta relación en la que te sientes infeliz, podría yo preguntarle a mi paciente, oye, pero ¿cómo te sientes la mayor parte del tiempo que estás con esta persona? ¿Y crees que podrías seguir así? O sea, ¿podrías estar bien si 10 años después siguiera igual? Entonces, yo podría, yo podría encontrar la base de eso en el método socrático, que es hacerte preguntas hasta que tú te des cuenta de que tus creencias son, bueno, no inválidas, pero tal vez irracionales o contradictorias o extrañas, ¿no? Eh, ¿qué más saben sobre Sócrates o sobre lo que él decía o lo que él proponía? Estás en mute, Martín. No sé si ibas a decir algo.
Ah, pues que la mayéutica era lo principal y es como que, como que hace falta conocimiento. Vale, sí, podemos pensar en que esa era como una de sus aportaciones principales, aunque Sócrates también era conocido por decir que él sabía que no solo que no sabía nada, y por lo tanto era mucho más sabio que la gente sabia que lo rodeaba, que ni siquiera aceptaba su propia ignorancia. Entonces, Sócrates es una figura semilegendaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que él no dejó nada escrito. De hecho, él estaba bastante en oposición a la idea de que tuviéramos libros y pergaminos, lo que quieran, porque decía que eso iba a corromper a la juventud, iba a degenerar nuestros cerebros porque ya no tenían que recordar los poemas de memoria. Y pues eso claramente iba a llevar a la caída de la civilización. Pero Sócrates, lo que sabemos de Sócrates, sabemos por los escritos de su alumno Platón, que era un poquito menos conservador en ese sentido, y que gracias a eso pudo volverse como el padre, digamos, de toda la filosofía occidental. Platón habló de muchísimas cosas, pero las que más nos competen es, por ejemplo, el método de la introspección para conocernos a nosotros mismos, y también la idea de que Platón fue uno de los primeros filósofos racionalistas, es decir, él pensaba que lo primario del ser humano es la razón, esa es la característica que nos distingue de, digamos, los animales, y aquella que nos permite conocernos a nosotros mismos y conocer también todo lo que es el mundo alrededor. Platón es conocido también por la alegoría de la caverna, que nos ayuda a entender mejor su filosofía. ¿Alguien conoce la alegoría de la caverna y quiere contárnosla, por favor? Ah, sí, yo sí me la sé. Mi maestra de psicología nos las contaba. Por favor. Era de, habían dos hombres en una cueva oscura, sin luz. Entonces, uno de ellos prendía, bueno, hacía fuego, hacía luz, ¿no? Y los hombres podían ver sus sombras. Pero ¿cómo sabían ellos que sus sombras eran suyas y no las del otro? Ok. Podemos... Bueno, sí, sí, pero era más que estaban en la cueva y pues estaban a oscuras y llevaban toda su vida viviendo a oscuras. Lo único que veían eran las sombras que proyectaba la luz del fuego, de la iluminación. Por lo tanto, podemos decir que esa era la realidad en la que ellos vivían. Entonces, cuando ellos salen de la cueva, pues ven otra realidad y es como, pues, o sea, les cambia completamente el mundo porque salieron de ver únicamente sombras a ver otra realidad en donde hay luz y pues tal, ¿no? O sea, pero Ok. sí es como completo. Ok, vale, esa es en efecto como la alegoría de la cueva, pero si la aplicamos, ¿qué nos ayuda a entender de la visión de Platón? O sea, ¿qué representan las personas en la cueva o las sombras? No sé si se acuerdan de eso. Que los altos Perdón. poderes solo te enseñan lo que quieren que veas. Y hasta cierto sentido, pero ¿alguien más iba a hablar también? Yo, Sí, que nosotros vivimos dentro de nuestra propia percepción, incluyendo lo que es como nuestra zona de confort y así, y que no, a veces no nos damos la oportunidad de poder ver más allá de lo que son las cosas ok, o sí. de cómo pueden llegar a ser las cosas. Ya que, bueno, o sea, tomándolo de ejemplo, o sea, así como tal cual de la caverna, los hombres, o sea, lo único que conocen es las sombras, o sea, no conocen, como dijeron mis compañeros, ni colores, ni formas, ni animales. Y si llegaban a conocer a los animales era por sus sombras. Pero, o sea, la cuestión de que si se lo aplicas o bueno, creo que si lo llegas a aplicar a un concepto actual, es que pues sí, hay mucha gente que está como que cerrada o que tiene una mente muy cuadrada y esa es como que su percepción o su realidad dentro de su cabeza. Ok. Podemos decir que esa es una forma en la cual la alegoría de la caverna es aplicable, es decir, es una de las formas que nos ayuda a entender como la limitación de nuestra percepción, pero Platón también lo llevaba un poquito más allá, ¿no? Porque su idea fundamental era que nosotros vivimos en este mundo de sombras, porque las cosas que tenemos aquí son materiales y por lo tanto son menos perfectas, son imperfectas por naturaleza, mientras que por ahí en algún lugar existe un mundo ideal de objetos como son realmente. Eh, es decir, un mundo donde las cosas son perfectas, que es un mundo al cual solo podemos acceder a través de la razón, ¿no? Es decir, él piensa que nosotros vivimos en un mundo de sombras y todo lo que hay a nuestro alrededor son solo copias imperfectas de un ideal perfecto que existe abstractamente.
Entonces, pues era una visión un poquito deprimente, porque básicamente en la alegoría de la caverna todos somos las personas que solo ven las sombras y no podemos pensar en voltear y ver todo lo que es real, ¿no? Eso pone la base Pues para... sí, Platón era el que odiaba a los poetas por eso mismo, ¿no? ¿por qué? Porque presenta... Porque o sea, porque lo que vemos nosotros, lo que percibimos es una copia de la realidad que está copiando nuestro cerebro. Y lo que hace un poeta es pues recitar una copia de la copia de lo que vemos. Entonces es como doble copia y lo saca de su ciudad ideal, o ¿cómo se llama? del mundo ideal de las ideas ideales. Ah, Copyception. Vale. Vale, eso no, creo que no había escuchado antes, pero tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es decir, las historias de ficción son todavía una copia más imperfecta de algo que ya de por sí es imperfecto y real, ¿no? Es importante esta idea porque pone la base para una de las epistemologías que durante mucho tiempo tuvieron impacto en la psicología, que es la idea de que nosotros solo podemos acceder a la verdad a través del razonamiento abstracto. Es decir, no podemos conocer la realidad interactuando con ella porque lo que existe afuera de nosotros es falso. O si no es falso, es básicamente imperfecto y limitado por nuestra propia percepción. Entonces, ese era Platón. Suena como una visión un poco deprimente. Digo, imagínate ser poeta y encontrarte a Platón y que el filósofo más importante de Grecia te diga que lo que estás haciendo es muy malo. No, no debe haber sido muy bonito. Y el alumno de Platón fue Aristóteles, que a su vez fue alumno de Alejandro Magno. Y Aristóteles tomó una postura un poquito distinta y de hecho le debate mucho a Platón esta idea fundacional de su filosofía. Pero Aristóteles, más que nada, es importante para la psicología porque pone la base para lo que sería la psicología positiva, ya que es uno de los primeros en hablar de cómo nosotros podemos ser felices. Y él considera que una vida feliz es una vida basada en la virtud, es decir, si nosotros vivimos una vida ad hoc a nuestros valores, entonces vamos a tener una vida bastante feliz. Por el otro lado, si vivimos una vida desenfrenada, entregada a nuestras pasiones, probablemente no vamos a ser personas muy felices. En Grecia podemos encontrar otras filosofías que ponen la base para, de hecho, la psicología positiva también, como por ejemplo lo que es la filosofía hedonista. No sé si alguien conoce de qué hablaban los hedonistas. De, pues de eso, ¿no? De vivir la vida sin preocuparte y sin, Hakuna Matata. ajá, No, sin responsabilidades. sí, no tanto sin responsabilidades, pero básicamente maximizando el placer, ¿no? Es decir, o sea, no, la gula no es mala porque en la gula puedes disfrutar de tu comida, ¿no? Puedes disfrutar de todos los placeres que tiene el mundo para ti y eso te va a hacer feliz. Tenemos a los filósofos estoicos que ponen en cierto sentido la base para lo que es la logoterapia, de la que vamos a hablar después, que es la idea de que lo importante es cómo toleramos el sufrimiento. La idea de los estoicos es que tú puedes cambiar tu actitud hacia el sufrimiento si tú así lo eliges. Entonces, pues aparentemente gran parte de Grecia se la pasaba en debates filosóficos. Tenemos también a Diógenes, que famosamente vivía en un barril y le gustaba también molestar a la sociedad. Por ejemplo, Platón le da la definición al mundo de que, me parece que sí fue Platón, de que el ser humano es un animal que no tiene plumas y bípedo, y entonces Diógenes agarra un pollo desplumado y se lo muestra y le dice, observa, un humano. Y pues en general Diógenes hacía cosas así, ¿no? Y vamos a encontrar a muchos otros filósofos que cada quien desarrolla su propia doctrina, y todas las filosofías de Grecia después se retoman por el pensamiento occidental para poder crear, digamos, y ser desarrolladas por pensadores posteriores. El pensamiento de Grecia es importante porque básicamente es la base de todo el pensamiento occidental. Y si ustedes se van a cualquier disciplina filosófica, pueden, digamos, ver que sus raíces llegan hasta aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque es gran parte de toda la tradición. Si nos vamos a las disciplinas orientales, pues ahí vamos a encontrar otro tipo de autores, pero para nuestra perspectiva, que es un poquito más de este lado, es importante entender estos tres autores.
Y el siguiente que tenemos es al señor Galén, que es uno de los primeros en proponer la idea de que el lugar del alma, todavía no se habla de una psique o de una mente, sino del alma, que el alma está ubicada en el cerebro, ¿no? Para muchos otros filósofos tenían sus propias ideas, para algunos estaba ubicados en el estómago, y la verdad los entiendo muy bien porque el estómago es lo que nos lleva a la felicidad. Tenemos a los que consideraban que estaba en el corazón, y tenemos otras teorías sobre la personalidad, las primeras teorías de la personalidad, como por ejemplo la teoría de los 4 humores, ¿no? Donde hablan de, es que si eres una persona que tiene más que nada flegma, pues eres una persona flegmática y eres como más o menos lento, muy tranquila y así, ¿no? Pero por el otro lado, si estás lleno de bilis negra o bilis amarilla, pues tu personalidad va a ser enteramente diferente. Galén también es un precursor de la psicoterapia porque él observa, entre otras cosas, lo que es la melancolía, o sea, como una forma temprana de depresión. Entonces no crean si les dicen que la depresión es algo moderno y que les da por estar en sus celulares, porque no es cierto. Tenemos descripciones de la depresión hacia muchos siglos atrás. Y Galen también decía que posiblemente ese tipo de problemas se podían curar a través de una pseudopsicoterapia, donde tú ibas a hablar con un hombre más grande que tú, que era sabio, y ese hombre te iba a guiar por el buen camino. Hay como un ruidito extraño, no sé si ¿podrías mutearte, Leonardo, por favor? Por ahorita. Gracias. Porque hay como un sonido como de un motor o algo así. O tal vez sea el ventilador de la computadora, no sé. Pero bueno. Y entonces, para Galén, sin embargo, limitaba un poquito su idea original de psicoterapia. En primera, tenía que ser con una persona mayor que tú. Y en segunda, necesitabas que fuera un hombre, ¿no? No podía ser una mujer. Tenía que ser un hombre con barba, de preferencia, para que sintiera su autoridad. Pero aquí podemos ver ya algunas ideas que sí se van a retomar en la modernidad y algunas que se van a comprobar como ciertas, o que al menos van a ser importantes para desarrollar nuestro entendimiento de la persona como el suyo. Después pasamos a la Edad Media. En la Edad Media, en cierto sentido, el pensamiento occidental está más que nada enfocado hacia el pensamiento religioso. Es decir, si nosotros queremos entender al ser humano, lo tenemos que entender desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva eclesiástica. No podemos pensar en el ser humano fuera de la iglesia en el mundo occidental, porque este es un momento donde, en particular, la Iglesia Católica empieza a dominar mucho todos los aspectos de cultura y pensamiento, y es la que regula qué es lo que se puede y no se puede decir, ¿no? Por el otro lado, en este periodo tenemos a pensadores importantes como San Tomás de Aquino y San Agustín, no sé que ambos son santos, que son filósofos muy importantes de este periodo, pero que trabajan dentro de una tradición más que nada religiosa. Y ven al ser humano desde la perspectiva de que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, y todo lo que nosotros podamos pensar o entender de la persona tiene que ser con este filtro. En el mundo árabe, de momento, se da un gran renacimiento de todas las artes y las ciencias. Empiezan a surgir cosas bonitas como el álgebra. A ustedes les tocó el libro de Baldor, o sea, de álgebra, van a ver que tiene como un señor con un turbante. Y eso es porque justamente este es el periodo y esta es la zona de la cual viene todo este pensamiento. En el mundo árabe tenemos a pensadores como Avicena, que también realiza una temprana descripción de lo que es la depresión y que empieza a estudiar más ampliamente al ser humano. Y su pensamiento llega también pues al occidente y se vuelve algo bastante importante aquí. Y aquí también empieza a surgir un conflicto entre lo que sería el modelo médico de ver a la persona, es decir, el reconocimiento de que como seres humanos pues tenemos un cuerpo y necesitamos ver cómo podemos curar heridas, cómo podemos tratar enfermedades. Y por el otro lado, una visión más religiosa que trata al ser humano como más que nada como un portador de alma. Vamos a encontrar, por ejemplo, un gran conflicto que continúa durante siglos, que permite que florezca el mercado negro de la trata de cadáveres, donde los pobres estudiantes de medicina necesitan material para practicar, pero solo los pueden conseguir de forma ilegal, ¿no? Entonces hay muchas personas que se ganan la vida robando cadáveres y vendiéndoselos a los médicos. Y pues,
Eso también hasta cierto punto limita el nivel de desarrollo que se le da a la medicina y a otras ciencias humanas, pues porque en todo momento se tiene que tomar en consideración que si, pues, si te encuentran, por ejemplo, desecando un cuerpo, estás yendo contra los mandamientos de la iglesia. Y pues entre este periodo y el siguiente que vamos a ver, al ego de la humanidad se le da un primer golpe. ¿En qué sentido? En que durante mucho tiempo, pues la visión principal en el occidente es la idea de que nosotros somos el centro del universo. Y somos el centro del universo de una forma muy literal, ya que el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero entonces llegan varias personas, varios astrónomos, y dicen, ¿saben que no? Y pueden acordarse quién propuso que el Sol, que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Copérnico. Copérnico, Galileo, Giordano Bruno. El primero, hasta donde sé, fue Galileo, y al cual le fue bastante mal, o sea, pasó el resto de su vida encerrado, y de acuerdo a la leyenda, sus últimas palabras fueron, bueno, pero aún así gira, ¿no? Encontramos a importantes pensadores como Galileo, como Copérnico y como Giordano Bruno, que no les fue tan bien justo porque estaban desafiando un modelo tradicional. Y eso, pues, acabaron, digamos, en distintos, no acabaron tan bien, ¿no? En particular el pobre Giordano Bruno, que sí fue quemado en la hoguera, ¿no? A Galileo no lo quemaron. Bueno, pero eso fue un primer, digamos, golpe hacia la humanidad, el hecho de que nosotros no somos el centro del universo y en efecto el Sol no gira a nuestro alrededor. Después vamos a llegar al segundo golpe, al ego de la humanidad, pero antes de eso vamos a pararnos brevemente por ahí en la época de la razón, la época de la iluminación, donde vamos a encontrar también un nuevo desarrollo que se les da a las ideas de los filósofos griegos. Tenemos al señor, ¿alguien me podría decir quién es este? René Descartes. René Descartes, conocido por sus contribuciones a las matemáticas, pero también a la filosofía. Y Descartes retoma un poquito la idea de Platón, es un filósofo racionalista que sugiere que nosotros podemos solamente llegar a la verdad a través de nuestro razonamiento. ¿Cuál es la frase más famosa de Descartes? El cogito ergo sum. La frase más famosa de Descartes tiene que ver con el hecho de que si yo pienso, Luego existe. pienso, luego existo. Esa es como una buena frase para entender su filosofía en general, ya que Descartes sugiere, bueno, o sea, no puedo confiar realmente en mis sentidos, es decir, yo puedo decir, bueno, tengo una pluma, ¿no? Pero yo no sé si realmente esté aquí o solo me la estoy imaginando, porque mis sentidos son engañosos y mi percepción pues no es de fiar. Sin embargo, lo único en lo que yo puedo confiar es en mi razonamiento. El hecho de que yo esté pensando implica que yo soy un ser pensante y por lo tanto un ser vivo. Y mi razón es lo único que confirma mi existencia. Es decir, aunque yo en este momento fuera un cerebro en un frasco, en un laboratorio de unos aliens por ahí en Alpha Centauri, yo aún así puedo inferir que yo existo y yo estoy viva, aunque todos ustedes sean un producto de mi imaginación, porque el mero hecho de que yo tenga una imaginación y una habilidad de pensamiento implica que yo puedo volverme consciente de mi propia existencia. Entonces, Descartes realiza varios experimentos mentales. Por ejemplo, decir, bueno, si un genio malvado estuviera manipulando todos mis sentidos, así, si un demonio me estuviera atormentando y me hiciera creer que existo en un mundo que realmente no existe, lo único que no estaría afectado por eso sería mi capacidad de pensar y razonar. Entonces, para Descartes lo principal es la razón y tenemos la capacidad de conocer el mundo a nuestro alrededor gracias a nuestro razonamiento. Para Descartes, también es una de las autores que busca resolver el conflicto general entre lo que es la materia y el alma, diciendo, bueno, okay, tenemos un cuerpo, o sea, nadie, bueno, tal vez no lo tengamos y sea una ilusión, pero podemos suponer que tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo funciona más bien de una forma mecánica, es decir, yo puedo
yo debería poder, por ejemplo, dissecar el cuerpo porque el cuerpo es solamente una parte material. Por el otro lado, yo tengo un alma, el alma no la podemos tocar ni la podemos ver y no nos compete estudiarla. Y las dos se conectan para Descartes en lo que es la glándula pineal. Es decir, para él era como una cosa muy concreta. Pero básicamente lo que nos importa más de Descartes es la idea de que la razón es nuestra forma principal de conocer el mundo. Sin embargo, aunque Descartes tuvo gran influencia en su momento, no todos estaban de acuerdo. De este lado tenemos al señor John Locke con la corriente de empirismo. ¿Alguien podría definir lo que es el empirismo o qué va en oposición a la razón? El empirismo es, lo contrario es adquirir el conocimiento a través de la experiencia. Ok, eso es correcto. John Locke y otros empiristas básicamente dicen, bueno, o sea, están padres como todos tus experimentos mentales, pero a fin de cuentas la razón no es lo principal que tenemos para conocer el mundo. O sea, los empiristas dicen, bueno, si yo veo esta pluma y puedo tocar esta pluma y puedo sentirla y puedo aventarla a otras personas, es que esta pluma existe. Y yo conozco el mundo a través de mi interacción con los objetos físicos de la realidad. Para John Locke en particular, nosotros nacemos siendo una tabla en blanco, una tabula rasa. Es decir, cuando nosotros nacemos no somos nada ni nadie, sino que nosotros vamos adquiriendo todo lo que somos y todo el conocimiento a través de nuestra interacción con el mundo. Y mientras que para Descartes y para otros racionalistas, nosotros ya nacemos con nuestra capacidad innata de razonamiento, que es lo que realmente nos permite conocer todo lo a nuestro alrededor. ¿Sabes por qué corrientes se irían más? ¿Por la de Descartes o por la de Locke? Racionalismo versus empirismo. Es que las dos pues, tienen su... Ajá, podemos decir que las dos tienen como su chiste. Pero en general, bueno, ¿qué les hace más sentido ahorita? De Descartes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí, realmente el cerebro, o sea, puede ser engañado, pero el hecho de que puedas pensar significa que eres consciente. Vale, me parece muy bien. Vale. Quiero escuchar a más personas. ¿Qué opinan? Cuéntenme. También tengan en cuenta que no les califico por su opinión, o sea, si está bien o si está mal, pero sí por participar, ¿no? A mí la verdad las dos me hacen como confusas, raras. O sea, no podría decir que me inclino por alguna, sino que me quedo con duda, más bien de con cuál elegir. Ok. Pues sí podemos pensar que no están tan aproximadas a la forma en la que solemos pensar en la vida diaria, ¿no? Son como un poquito más abstractas en ese sentido. Pues yo pienso cuando digo que las dos funcionan, o sea, digo, hoy en día las dos funcionan realmente porque es que las dos las ocupamos queramos o no. Porque Ok. tanto de forma racional nos necesitamos ocupar como pues el mundo obviamente crece más y más y más, como cada vez se van descubriendo más cosas que no conocíamos tanto de nosotros como del mundo, se tiene que ocupar la razón, pero asimismo también la experiencia ayuda mucho para el conocimiento, para aprender de falla y error y todo. Ok. Vale, en efecto me gusta mucho esa respuesta. ¿Se les ocurren ejemplos de cosas que solo podemos aprender o acceder a través de la razón? Es decir, que no podríamos ver, ni tocar, ni sentir en el mundo real. Los números. Eso es correcto. Las matemáticas, especialmente las matemáticas a niveles más elevados, son cosas que no existen realmente en la vida real. O sea, no podemos encontrar y decir, oh, este es un número imaginario en su hábitat natural. El número imaginario no existe. Es una abstracción a la cual solo podemos acceder a la razón. Por otro lado, se les ocurren ejemplos de cosas a las que solo podríamos llegar a través de una forma empírica. Es decir, que la razón no nos ayuda para nada a entender. ¿Quemarte por primera vez? Por ejemplo, es decir, yo podría describirle a una persona lo que es sentir dolor, pero probablemente no se convenzan hasta que sientan el dolor, ¿no?
como por ejemplo ese dilema de cómo podría yo explicarle a una persona ciega lo que es un color, ¿no? En este caso solo puedo experimentar el color. Y también, o sea, yo nunca puedo saber si el color que yo veo y el color que ustedes ven es el mismo color. Porque aunque nosotros podemos usar la misma palabra para describirlo, yo no sé si su percepción del verde o del negro o del rojo es igual a la mía, ¿no? Porque tal vez, o sea, todos veamos cosas completamente diferentes. Y eso es solo algo que podemos conocer de forma empírica, o sea, yo no puedo realizar de forma abstracta y explicar estas cosas de forma abstracta. Vale, entonces estas son dos corrientes sumamente importantes que tienen así un debate, y digo, y en su día, y hasta cierto punto hoy los debates filosóficos se ponen intensos, así de Descartes escribe un tratado y le contestan, y le contesta al que le contestó, y se insultan, pero de forma como un poquito más elegante, ¿no? Entonces, es un debate que continúa, porque pues, pero podemos decir que hoy, lo de hoy es aceptar un poquito que las dos tienen su parte, y no podemos irnos solamente por una o por otra, aunque hay gente que sí, y pensadores que sí se van por algo específico. Pero después llegamos al segundo gran golpe al ego de la humanidad. Es decir, dicen, ah, pues tú pensabas que eras una creación divina, pues Neil, eres un animal como todos los demás animales. Y eso es algo pues que sí afecta bastante toda la situación, y en particular el paradigma desde el cual nosotros podemos estudiar al ser humano. Es decir, si antes era, decir, la idea oficial, de cierta forma, era, bueno, el ser humano es separado de todos los demás organismos vivos, es único en ese sentido. Y de hecho, si vemos la Biblia, podemos ver que dice que el ser humano está por encima de los animales y que toda la tierra está ahí para ser gobernada por el ser humano. Pero la teoría de la evolución nos hace cuestionarnos eso, porque básicamente nos dice que somos simios, pero un poquito más avanzados, que tenemos así cosas raras como pulgares y razonamiento y creatividad y música, ¿no? Y la teoría de la evolución, pues en sí implica una visión más biológica del ser humano, es decir, no podemos solamente hablar de que la persona es algo abstracto, sino que es algo que sigue las mismas leyes de desarrollo que todo lo demás a su alrededor. En la teoría de la evolución vamos a encontrar bases para lo que es la psicología evolutiva, como por ejemplo estuvimos hablando de lo que es la conformidad. Entonces podemos decir, bueno, ¿por qué nos conformamos desde una perspectiva evolutiva? Porque si no lo hacemos, entonces si nos corren del grupo, y si nos corren del grupo ahí valimos completamente. Porque pues nuestros ancestros no podían decir, bueno, no me gusta vivir en Nueva York, voy a vivirme a Londres, ¿no? Era como, bueno, no me gusta esta tribu, pero la otra tribu está a 100 kilómetros para allá y no voy a sobrevivir el camino. Entonces, básicamente estoy atorado en mis circunstancias en las cuales yo nací. Y pues podemos decir en muchos sentidos que el cerebro que tenemos hoy en día no ha evolucionado todavía para el mundo actual, ¿no? Nuestro progreso tecnológico ha sido mucho más rápido que nuestra evolución biológica. La visión de Darwin, de cierta forma, permite la creación de la psicología como ciencia, porque nos permite tratar al ser humano como un organismo, como algo que puede ser un objeto de estudio. Y pues podemos adoptar una perspectiva biológica sobre lo que es y cómo funciona. Podemos pensar en que distintas características humanas tienen una base que nos ha permitido adaptarnos a nuestro ambiente. Por ejemplo, ¿dirían ustedes que el chisme es una conducta adaptativa? A nivel, o sea, ¿es algo que nos ayudaría a pasar nuestros genes a la próxima generación? ¿El chisme? El chisme, la conducta de chismear, de pasar tus No. chismes. Pues no. No, obvio no. Miss, perdón, Sí, tengo que salir un segundo, un minuto, voy y vengo. sí, sin problema. Muchas gracias, perdón. Sí. Sí, igual si quieren salir, pueden avisar, mandarme un mensaje privado por el chat o lo que quieran, o igual pueden nomás salir. Y si no regresan en 15 minutos, ahí sí los corro de la clase, pero si no, no tenemos problema. Pero vale, entonces, de hecho podemos pensar, y hay estudios que sugieren que el chisme sí es una conducta adaptativa, porque pasarnos chismes implica adquirir más información sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor, y nos permite un poquito entender mejor la situación social y la situación ambiental en la cual nos encontramos, ¿no? Y podemos decir que tal vez sea una conducta que no vemos muy bien, ¿no? Porque es una conducta pues, mala, pero
y yo no creo que haya ninguna persona que jamás haya participado en un intercambio de chismes, ¿no? Además se siente bien decir, oye, ¿ya sabías qué? Y escuchar, no sabía. Y una de las explicaciones que se le da es que es una conducta adaptativa que nos ha permitido sobrevivir, ¿no? Porque si eres el primero en enterarte de que, es que Pablo se comió estas bayas raras y ahorita se está muriendo, pues dices, bueno, tal vez no me coma las bayas raras, ¿no? Entonces podemos encontrarle una explicación evolutiva inclusive a conductas muy extrañas, muy particulares, que, por ejemplo, podría ser que no nos sirvan tanto hoy, pero en su momento eran muy útiles, ¿no? Podemos pensar que vivimos en una sociedad donde la conformidad ya no es tan útil como lo era antes, pero aún así nos sentimos como esa presión, ¿no? Especialmente cuando somos adolescentes, cuando somos pubertos, sentimos la conformidad a todo lo que da, ¿no? No pertenecer al grupo no se siente para nada bien. Entonces, la teoría de la evolución nos permite entender al ser humano como un organismo más que vive y básicamente necesita adaptarse a su ambiente para poder sobrevivir. Y también nos permite dar un cambio de paradigma que dice, bueno, ok, ya no necesitamos, o más bien vamos a dejar de un lado el modelo religioso del ser humano y decir, bueno, esto es competencia de la fe, y vamos a tratar de entender lo que le pasa a la persona desde una perspectiva un poquito más profunda, un poquito más científica. El señor Wilhelm Wundt es básicamente el impacto más grande que dejó en la psicología, fue que se le considera como el fundador de la psicología como ciencia. Hay como un poquito de controversia en eso, pero se le considera el fundador porque él fue el que fundó el primer laboratorio de psicología en el mundo. Wundt decidió en 1879 que iba a intentar estudiar de una forma científica los procesos mentales. En 1879 realmente no había como métodos bien desarrollados para esto. Entonces lo que hacía era básicamente procesos de introspección de, bueno, dime lo que estás pensando ahorita, qué es lo que sientes, qué es lo que está pasando por tu mente. Hoy, digamos que sus métodos y las cosas que él encontró se consideran bastante anticuadas y no tan útiles, pero en su momento Wundt era sumamente popular. Así, gente venía a verlo de todos lados, así sus conferencias atraían cientos y miles de personas. Y fue bastante rápido el crecimiento de la disciplina en sí. Sí, en 1879 fue cuando Wundt funda su primer laboratorio. Y para 1892, o sea, menos de 20 años, ya tenemos una asociación profesional de psicología. Es decir, podemos decir que tal vez no haya existido antes, pero en el momento en el que surge genera muchísimo interés. Y muchas personas, en particular médicos, se interesan mucho por estas nuevas posibilidades. La American Psychological Association, mejor conocida como APA, y si han tenido que citar en formato APA, es culpa de la APA, ellos inventaron. Es horrible. Hay otras que son peores, pero pues ese es el formato APA, ¿no? El MLA. El MLA, a mí no me gusta, por ejemplo, ni MLA ni Chicago. APA todavía es decente, ¿no? Pero pues sí, es un formato de citas, que es uno de los más populares. Pero APA se conforma primero como una institución profesional psicológica, ¿no? Empieza a sacar sus journals, o sea, sus publicaciones científicas, empieza a regular un poco la conducta de sus miembros y empieza a desarrollar los primeros códigos de ética, porque si nos vemos a los principios de la psicología, la verdad hacían todo tipo de cosas medio feos. Si vamos a encontrar experimentos de vamos a meterle una fobia a este chamaco y no se la vamos a quitar después, ¿no? O vamos a encontrar experimentos que dicen, bueno, vamos a darle de toques eléctricos a esta gente y no se van a poder salir. Y la disciplina poco a poco va conformándose con sus estándares profesionales y un código de ética y cómo debemos hacer la investigación. Y se va hasta cierto punto unificando. La APA sigue siendo una de las organizaciones principales en el mundo hoy, aunque no es la única, ¿no? Generalmente vamos a encontrar que cada país tiene sus asociaciones profesionales, pero APA es la que pone como el estándar para todo el mundo. Es la más grande y una de las principales. Su código de ética es en general el que aplica. Ahora, esto está pasando en Estados Unidos. A Estados Unidos le gusta la psicología, les parece interesante. Pero la primera verdadera superestrella de la psicología surge en Austria. Y
¿ok? Si hablamos de Austria y hablamos de el famoso psicólogo Vienes, ¿de quién estamos hablando? ¿Cómo? O sea, si hablamos de Austria, ¿quién fue como la primer superestrella de la psicología? Freud. Eso es correcto. Hablamos nada más y nada menos de que el señor Sigmund Freud. Freud era originalmente un médico, hasta que se empezó a interesar por, hasta que empezó a interesarse por lo que sería lo que es la hipnosis y la cura del habla. Y él vio el trabajo que estaban haciendo otros médicos, como Charcot y Breuer, que empezaron a tratar lo que son los trastornos mentales y problemas mentales severos a través de, bueno, voy a hablar con esta persona, ¿sí? O sea, tal vez no debería dejarla en cadenas en el sótano, ¿no? Vamos a intentar platicar con ella y ver qué nos dice y a ver si mejora. Freud en su momento es realmente una gran celebridad, ¿no? Y toda la gente quiere hablar con él, toda la gente le interesa su filosofía y empieza a tener seguidores en distintos países del mundo. Por una parte, por un periodo bastante largo, la psicología, especialmente del lado europeo, es básicamente sinónima con lo que es el psicoanálisis. Si pensamos en muchas ideas que vamos a tener cuando decimos psicólogo o terapia, como el diván, famoso diván, el psicólogo con su libretita apuntando cosas, y que estás así viendo al techo hablando de tu madre por años y años, todo eso es Freud. No es tanto la psicoterapia moderna, pero todo eso es algo que Freud propone. En ciertos sentidos, sus ideas son bastante revolucionarias. Algunas son absurdamente anticuadas hoy en día, es decir, tenemos cosas tan extrañas como la envidia al pene que sienten las mujeres, o tenemos cosas como la histeria y en gran parte otras ideas negativas que vamos a ver más a fondo cuando hablemos de psicoanálisis. Pero Freud en su momento pues es como el que propone explicar muchos aspectos de la psicología humana. Y Freud con su teoría le da un tercer golpe a la humanidad, le dice, ¿sabes que no es solo que seamos animales? La cosa es que también tú haces cosas y no sabes por qué las haces. Tú pensabas bien acá, bien civilizado, que tú eras un ser racional y que tomabas decisiones por tu razón y por cuestiones serias, pero la realidad es que haces las cosas por sexualidad, ¿no? Haces las cosas porque tienes impulsos sexuales que están reprimidos a nivel social. Y si no son sexuales, son agresivos. Pues básicamente la visión que Freud tiene de la persona, pues no es como la más bonita del mundo, ¿no? Estamos de acuerdo en que hay visiones más bonitas del ser humano. Freud, sin embargo, propone algunas cosas muy importantes. Es uno de los primeros en sugerir que tenemos un inconsciente. Y sí sabemos que tenemos un inconsciente, aunque probablemente no sea igual a como él lo visualizaba. Y Freud también es uno de los primeros en empezar una práctica clínica más formal y empezar a entrenar otros terapeutas en su método. El psicoanálisis no es como el método terapéutico que yo recomendaría más, porque el psicoanálisis clásico sí implica que vayas con tu psicólogo 2 veces por semana por como 10 años, porque la idea es hacer consciente lo inconsciente y tienes un montón de cosas inconscientes. Pero pues es una base para lo que viene después. Freud es una figura controversial, lo vamos a ver también, y podemos ver que muchas ideas y teorías en psicología surgen no tanto en apoyo a Freud, sino en su oposición, porque a mucha gente le caía pero muy mal. Por ejemplo, como un ejemplo podemos mencionar la teoría Gestalt, la de psicoterapia Gestalt, donde el creador de la psicoterapia Gestalt fue psicoanalista de hueso colorado durante toda su vida, de que como a los 50, 60 años decidió por fin ir a ver a Freud y estaba bien emocionado y traía su artículo científico. Y Freud no lo quiso ver y el señor se enojó tanto que se fue del psicoanálisis y fundó su propia teoría. Entonces, vamos a encontrar que la historia de la psicología puede llegar a ser igual de dramática que otras corrientes. Las ideas de Freud hoy más que nada funcionan como una filosofía y como una teoría para el análisis de los medios. Si ustedes han visto Evangelion, han tenido cierta exposición a las ideas de Freud. Si han jugado Silent Hill, también. Y en general, sus teorías les han gustado mucho a los creadores de obras de terror y suspenso.
porque pues es divertido hablar de traumas reprimidos y cosas. Va bien con el tema. Pues simplemente su serie en Netflix se trata de suspenso, ¿no? ¿Cuál, perdón? La serie de Freud en Netflix, Esa no la he visto. ¿La ¿no? recomendarías? Más o menos. Es de suspenso, pero está buena. Ok, gracias. Probablemente toma las teorías de Freud, pero podemos pensar también en muchas otras obras. No sé, podemos ver en películas como Black Swan, Evangelion es un muy buen ejemplo de cómo se aplican las teorías freudianas y en muchas otras cosas. En general, si quieren hacer un juego que les digan que es profundo y toca la naturaleza humana, les va a servir mucho meter ideas de psicoanálisis, ¿no? Porque eso es como estoy hablando de cosas profundas aquí. Ahora, Freud es la superestrella europea por muchos, muchos años, pero no siempre se va a quedar en su pedestal, sino que va a llegar un punto en el cual, especialmente del lado de Estados Unidos, van a decir, lo que Freud propone no es una ciencia y no nos gusta, porque no puedes medir nada de lo que él está diciendo. Es decir, ¿yo puedo medir tu inconsciente? No puedo. ¿Puedo descubrir tus impulsos inconscientes sexuales si ni siquiera tú sabes que los tienes? No puedo. En ese sentido, el psicoanálisis es más una filosofía que una ciencia, porque básicamente yo no puedo medir ni probar nada de lo que él está proponiendo de formas directas. Entonces aquí tenemos la segunda corriente que se basa en el trabajo de Pavlov. ¿Qué saben sobre Pavlov o sobre lo que él ha hecho? Bueno, no, por favor. Los que joven, los guapos primero, o sea. Según yo, ¿es el del conductismo? Eso es correcto, es el conductismo. Perdón. Es que les quiero poner un video, pero... a ver, un momento. Pavlov es un médico ruso que está estudiando la digestión con un montón de perritos. Pero lo que él se empieza a dar cuenta y cambia completamente el foco de su estudio, bastante inteligentemente porque eso le da el Nobel, porque lo que ve es que cuando él toca la campanita, los perros empiezan a salivar, inclusive si no hay comida todavía enfrente de ellos. Y eso es un fenómeno bastante curioso. Y Pavlov empieza a poner las bases para la teoría principal del lado de Estados Unidos, que es el conductismo. Si para Freud somos seres complejos y profundamente traumados por nuestra infancia, para los conductistas somos seres sumamente sencillos que operamos básicamente igual que los animales. Si yo le doy al perro una croqueta, el perro va a seguir haciendo lo que yo quiera. Si yo le pego al perro, el perro va a dejar de hacer lo que yo no quiero que haga. Y el conductismo en cierto sentido aplica esto al ser humano. Aunque no podemos decir que el conductismo tiene razón, sí se aplica hasta cierto punto con los seres humanos. Si no, no funcionarían también cosas como los loot boxes o todos los juegos que son básicamente cajas de Skinner. Si ustedes han jugado alguna vez un juego móvil que les restringe el tiempo de jugar o que les da ítems random cuando ustedes se meten y tiene, bueno, más o menos saben de lo que estoy hablando, ¿no? No sé si han Sí, que jugado funciona juegos por recompensas, ¿no? Funciona por recompensas y también por castigos. Vamos a encontrar muchos juegos que funcionan así y lo peor es que sí funcionan. Pero el conductismo tampoco tiene como toda la verdad de la existencia humana. Aunque Pavlov es uno de los primeros autores en desarrollarlo, él se enfoca más a la parte fisiológica. Le habla de la salivación, habla del miedo, habla de otras reacciones parecidas, pero el que realmente toma sus ideas y las desarrolla en una teoría de la conducta es el señor Skinner. El conductismo dice, ok, el psicoanálisis no tiene nada medible, nosotros solo queremos ver lo que es medible y lo único medible del ser humano es su conducta. Y lo que hace Skinner Es lo que le decían el condicionamiento operante o algo así, ¿no? es correcto. Pavlov desarrolla lo que es el condicionamiento clásico y Skinner desarrolla lo que es el condicionamiento operante. No me detengo tanto en esto porque vamos a tener una clase dedicada puramente al conductismo, pero por mientras vamos a ver a estas bonitas palomas jugando ping pong. ¿Por qué está tan rápido? Vamos a ver estas bonitas palomas jugando ping pong. Skinner menciona que en este experimento con las palomas jugando ping pong no es solo que las palomas respondan mecánicamente,
sino que de hecho están condicionadas a responder de forma diferente si se les cae la bola, si la bola llega a ellos y así, ¿no? Podemos ver que la paloma no solo golpea la bola, sino que viene a recogerla cuando se cae. Esto es una buena demostración del conductismo que pasó gran parte, digamos, de los esfuerzos de los conductistas estaba enfocado a entrenar a los animales a hacer cosas ridículas. No sé si alguna vez les tocó en la prepa o en la secundaria entrenar ratitas. ¿Alguien ha entrenado ratitas? No. Ok. A mí sí me tocó entrenar ratitas en la carrera. Básicamente lo que haces es que no le das de comer o de beber a la ratita por algún tiempo y después la metes a una caja de Skinner, que es básicamente una caja que tiene una palanquita y tiene como una parte de arriba que es transparente. Y entonces lo que haces ahí es esperar a que la ratita se acerque a la palanquita. Cuando se acerca a la palanquita le das una croqueta. La ratita se la come y se vuelve a acercar a la palanquita porque ya ve que eso le da comida. Ahora no le das comida cuando se acerca a la palanca, sino que se la das cuando ponga las patitas encima. Y así le vas dando comida hasta que la rata hace lo que tú quieres, que es que empieza a palanquear. Y les he de decir que funciona sumamente bien. La rata te odia, pero sí empieza a palanquear. Y cada vez empieza a palanquear más veces porque pues, le vas dando comida después de una, después de dos, después de tres y así es. Y básicamente la idea del conductismo es que nosotros podemos ser, básicamente lo que nos forma, es una corriente. Si el psicoanálisis es completamente racionalista, en cierto sentido, el conductismo es más que nada empirista. Dice, bueno, lo único que forma tu conducta y digamos, tu experiencia como persona son las consecuencias que tú recibes de tu ambiente al hacer ciertas cosas. Skinner creía fervientemente en las ideas del conductismo. De hecho, él pensaba que este era nuestro camino hacia un futuro utópico. Si yo solamente reforzaba las cosas buenas y no reforzaba las cosas malas, pues todo iba a ir de lujo. Claro, en la práctica no funcionó así también, pero también vamos a hablar de eso y los efectos negativos de todos estos juegos que estábamos mencionando cuando hablemos de conductismo. Y pues también por aquí estaba el señor Watson, que hoy lo recuerda más que nada por meterle la fobia a las ratas al pobre pequeño Albert, que podemos ver aquí. Grabación de los nombres. Estas son las dos teorías principales que están claramente en oposición una con otra. O sea, una es puramente, se enfoca a los procesos internos, mientras que el conductismo dice que nuestra mente es una caja negra y no podemos saber lo que pasa ahí, y como no podemos saber lo que pasa ahí, lo vamos a ignorar completamente. En 1945, sin embargo, se termina uno de los eventos que más marca el desarrollo de la psicología a nivel mundial, que es la Segunda Guerra Mundial. Aunque el interés por la psicología surge rápidamente, la Segunda Guerra Mundial de cierta forma permite que se expanda más rápido y que empiece a crecer y establecerse más como una disciplina con aspectos prácticos. Primera, es mucho más necesario dar apoyo y servicios psicológicos a las personas que vivieron todas las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Por el otro lado, empieza a surgir una necesidad de reclutar personal, es decir, desde la industrialización, pero más durante épocas de guerra, cuando es necesario que yo pueda reclutar muchos soldados muy rápidamente, y que de preferencia sean soldados que sepan que si yo les doy una pistola tienen que disparar hacia allá y no hacia el otro lado. Entonces, yo necesito hacerles muchas pruebas muy rápido. También surge un gran interés por entender, bueno, cómo es que pudo haber pasado esto, ¿no? Que fue una cosa terrible, pero cómo pudo haber pasado en un país como Alemania, que en teoría era como un país como cualquier otro. Y también algo que pasa es que empieza a avanzar mucho y muy rápido nuestro conocimiento del cerebro, en parte gracias a las lesiones cerebrales que muchas personas tienen después como consecuencias de la guerra. En particular en Rusia, con el gran neurólogo Luria, regresan muchas personas de la guerra con lesiones muy específicas y muy localizadas. Y eso le permite empezar a tratar de rehabilitar a esas personas, pero también a describir, bueno, si tienes una herida en esta parte, posiblemente tenga algo que ver con tu pensamiento o con tu estudio del lenguaje. Y por fin, la Segunda Guerra Mundial lleva también al desarrollo de nuevas filosofías. Es decir, podemos
ver que hay como un cambio en los valores generales a nivel mundial. Es decir, bueno, esto fue algo terrible, ¿qué podemos hacer para que no vuelva a pasar? Vamos a tratar de crear nuevas formas de entender al ser humano. Si pensamos en el conductismo, podemos poner ejemplos de juegos como son todos los juegos de móvil. Pero con nuestra siguiente corriente, que es el humanismo, podemos poner ejemplos de esta filosofía en juego, como en juegos más narrativos o más enfocados hacia la persona. No sé si alguien sepa de qué juego es esta imagen. De Undertale. Es de Undertale. Undertale es uno de mis ejemplos favoritos y lo vamos a regresar a él varias veces porque pues ilustra bastante bien como esta idea de que el ser humano tiene un potencial positivo y que el ser humano, o sea, es más complejo de lo que nos quieran hacer creer el conductismo. Si pensamos así, podemos decir que el psicoanálisis tiene una visión más bien negativa de la persona. ¿Por qué? O sea, ¿qué hace que sea como una visión más bien negativa? ¿El qué? El psicoanálisis. ¿Por qué podemos decir que el psicoanálisis tiene una visión negativa de la persona? O sea, no tanto por qué razones las tiene, sino en qué se expresa esa visión negativa de la persona. Hasta donde ustedes Todo saben. el subconsciente de una persona. Podemos pensar que el psicoanálisis presenta a la persona como alguien guiado completamente por un inconsciente que está lleno de cosas sexuales y agresivas, ¿no? O sea, no tenemos impulsos altruistas. Los impulsos altruistas que tenemos son solo impulsos sexuales, pero dirigidos hacia otro lado. Por el otro lado, si vemos la visión conductista de la persona, pues en ese caso la persona es como un animalito que es llevada por el reforzamiento que recibe o no recibe, ¿no? No sé si a ustedes alguna vez les han tocado que usaran estrategias conductistas con ustedes, es decir, premios y castigos. Casi todos nos lo hemos encontrado. Y si pueden poner un ejemplo, por favor. Si sacas buenas calificaciones, te compro un juguete. Ese es un ejemplo muy común. ¿Algún otro que se les ocurra? Si no cumples con tus deberes de castigo. También. Te prohíbo las La manipulación entra ahí mismo. La manipulación es un poco más compleja que el conductismo, pero podría ser, ¿no? Por ejemplo, si no haces lo que yo quiero, es que ya no te amo, ¿no? Ya no te considero mi hijo, ¿no? Y eso podría ser una forma de aplicar estrategias conductistas también. Por el otro lado, el humanismo, que es la tercera fuerza, que llega en oposición tanto al psicoanálisis como al conductismo, busca regresar un poquito a las raíces filosóficas de la psicología. Los autores humanistas sugieren que el ser humano es básicamente bueno, que tiene potencial para crecer, y más allá de hacer las cosas solamente por premios y castigos, puede tener motivos más profundos y un poco más elegantes y más versátiles. Es decir, yo no solo voy a hacer las cosas porque si no me castigan, ¿no? Yo voy a hacer las cosas porque yo tengo un deseo, una motivación de hacerlo. Yo creo arte porque me gusta crear arte. Yo aprendo porque me gusta aprender. En ese sentido, en el humanismo podemos encontrar autores como Maslow, de la pirámide de Maslow, que posiblemente han escuchado. Pirámide de las necesidades, que también vamos a ver. Al señor Rogers, que es el fundador de la terapia moderna, y al señor Frankl, que directamente deriva su filosofía de sus experiencias en un campo de concentración nazi. Que también todos estos los vamos a ver más a detalle. Después del humanismo, la siguiente corriente que entra con más fuerza en la psicología y que se mantiene como una de las más fuertes hasta el día de hoy es lo que es el cognoscitivismo. El cognoscitivismo retoma algunas ideas del conductismo, pero básicamente dice, oye, ¿cómo es que va a ser que nuestra mente es una caja negra si nuestra mente es lo más importante que tenemos? Entonces se enfoca a estudiar lo que son todos los procesos mentales, como atención, memoria, pensamiento y todos estos. El cognoscitivismo nos ve de una forma como también un poquito más positiva, porque dice que nosotros no solo estamos expuestos a influencias externas, sino que somos participantes activos en nuestro aprendizaje.
Digo, no sé, de una escala al 1 al 10, ¿qué tan participantes activos se sienten en su aprendizaje en la carrera hasta el momento? Uno, 2, 5. ¿Qué tan participativo? ¿Qué tan activos se sienten como, o sea, qué tanto sienten que su aprendizaje depende de ustedes en la carrera hasta este momento? Ya, pues, bastante. 10. 10. En este, 9. Ok. sí, yo creo que en este momento yo consideraría que es como un 10, porque pues al no estar en presencial, digo, dependen muchas cosas de ti. Ok. Por ejemplo, podríamos pensar en que el hecho de que tengamos un aprendizaje en línea se basa mucho en las ideas del cognitivismo, porque asume, o sea, si fuéramos conductistas, posiblemente diríamos no. Es que no podemos tener clases en línea porque la gente no estaría lo suficientemente motivada, ¿no? No tenemos suficientes juguetes o suficientes castigos para darles para que estén presentes. Pero por el otro lado, desde una perspectiva cognitivista, pues tenemos la capacidad de tomar las riendas de nuestro propio aprendizaje. Otra cosa que vamos a ver mucho es que a partir de la Segunda Guerra Mundial y en años recientes, empieza a crecer mucho lo que es la neurociencia. Nosotros hemos aprendido más del cerebro en las últimas décadas que en toda la historia de la humanidad. En parte, ¿por qué? Porque por primera vez tenemos las herramientas para hacerlo. Tenemos los electroencefalogramas, tenemos tomografías, tenemos otros métodos que nos permiten ver cómo es que está operando el cerebro de momento a momento. Antes esto no estaba para nada disponible. Y esto nos permite también establecer que muchos procesos mentales se basan en el cerebro y tienen una correlación directa con el funcionamiento de varias áreas del cerebro. En general, la psicología moderna busca mucho integrar aspectos de neurociencia en sus teorías, porque si pensamos, por ejemplo, en la teoría de Freud, Freud trabaja más que nada en aspectos muy abstractos. Es decir, no es que el inconsciente sea algo que podamos ubicar, sino que es algo como una experiencia, ¿no? Como algo que existe pero no podemos ver. En ese sentido, sus ideas son mucho más parecidas a la idea de que tenemos un alma, ¿no? No implica que no tengamos un alma, solo que no podemos realmente estudiar el alma como tal. Ahora, si vemos la historia de la psicología, así muy a grandes rasgos, vamos a identificar que empezamos con una visión de la persona que es más que nada mágica o mística. ¿Por qué te da depresión? Porque los dioses están enojados contigo y te mandan como castigo la melancolía. ¿Por qué te da esquizofrenia? Porque estás poseído por un demonio y escuchas voces de cosas que no están ahí. Esta es una visión de cierta forma más primitiva, por decirlo de alguna forma, porque es como de las primeras que surgen y de las primeras que nos permiten explicar las cosas que no entendemos del ser humano. Así como nos ayudan a explicar las cosas que no entendemos de la naturaleza. ¿Por qué trueno? Porque Zeus está enojado, ¿no? Está tirando sus rayos hacia la tierra. ¿Por qué existe la tierra y el mar? Pues porque hay un dios o dioses o espíritus que crean la tierra y el mar. No sé, ¿se les ocurre algún otro ejemplo de esta visión mágica o mística aplicada a la psicología? Lo que hacían en las iglesias, ¿no? Pues que básicamente te drogaban con el incienso y pues ya te podían contar lo que quisieran para dar la razón pues, a lo que estaban diciendo los padres. Por ejemplo, podría ser. ¿Se les ocurre algún otro? No sé, nunca han escuchado como algún tipo de explicación, por ejemplo, para la depresión o para otros trastornos mentales que se basa en una visión mágica o espiritual, sino que han tenido suerte, ¿no? Como por vibras. Por ejemplo, estás deprimido porque te echaron el mal de ojo, porque tienes mala vibra, ¿no? Entonces tienes que abrir tus chakras y se te quita. En ese sentido podemos encontrar esta visión mágica o mística que nos sirve para explicar cosas que no entendemos desde una perspectiva espiritual. Les pedí que vieran un video para el día de hoy. ¿Lo vieron?
¿Se identificaron? Sí, Sí, sí. ¿Qué tal? Cuéntenme qué pensaron sobre el video. Pues está interesante, porque, bueno, creo que a todos nos ha pasado que nos hemos llegado a sentir así. Ujú. A lo mejor lo que hacemos no es, o bueno, no sé, que nos hacemos menos, ¿no? A pesar de que podamos lograr grandes cosas y así. Pero, y creo que es algo, como digo, normal, o sea, no conozco a alguien que no haya, aunque sea una sola vez, tenido ese pensamiento, ¿no? Ok. Pero a la vez, ese mismo pensamiento creo que a veces te impulsa a poder o querer superarte. O sea, estar en un constante, una lucha para poder mejorar, no sé, por ejemplo, en dibujar, ¿no? O sea, si no te gusta cómo dibujas o sientes que no dibujas bien, pues como que tratas de mejorarlo, o sea, o tratas de descubrir otras técnicas u otras alternativas para poder llegar a donde quieres. El punto malo es que pues hay veces que nunca hay como un límite, ¿no? Nunca hay como que sí, ya, aquí sí soy bueno, no, aquí ya no soy tan bueno, ¿no? O sea, es como, pues también depende de cada persona, pero supongo que tiene sus pros y sus contras, como síndrome, que era el síndrome, ¿no? Ujú. Y pues eso, yo en lo personal me siento muy relacionado con el síndrome, porque bueno, a pesar de que mucha gente me dice que llego a hacer como que cosas bien o algo por el estilo, como que nunca me la creo al final de cuentas, o sea, como que digo, sí, pero como que no creo tanto a veces en los proyectos, en las cosas o ideas que... Entonces, pues sí, está interesante que también le haya sucedido también a Einstein, pues como digo, a todo el mundo, al final de cuentas. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar sobre el video? Sí, yo no me sentí como tan identificado porque a mí siempre desde chiquito me habían enseñado a sentirme orgulloso por lo que por el trabajo y el esfuerzo que yo hiciera, pero algo relacionado es que muchas veces, y no es que siempre, siento que lo que hago no es suficiente o no está tan bien. O sea, es más esa parte que sentirme como que no me merezco el logro. Ok, que no es suficiente, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar sobre el video? Bueno, a mí se me hizo muy interesante. No había escuchado como tal del síndrome. No me siento identificado, no porque crea que todo lo que hago es bueno y ya, pero simplemente nunca me he sentido como, pues bueno, logré tal, pero nada me lo merezco. Nunca he tenido esa sensación, pero lo que es en sí el síndrome de esto en mi vida lo había escuchado y, o sea, así viéndolo ya, entendiendo lo que es, sí conozco personas que se nota que, bueno, han atravesado situaciones con esa mentalidad y, pues, no sé, en general se me hizo interesante estudiar como una conducta que al parecer es más común de lo que parece. Ok. Sí, de hecho, podemos pensar que aparecen personas de todos los niveles socioeconómicos, de todos los géneros, de todas las edades. Bueno, casi de todas las edades. No creo que como a los 3 años te dé, pero 3 años eres genial y ya. Pero sí, me parece muy interesante que sea como exponerte a esta nueva experiencia. ¿Vale? ¿Alguien más? Pues a mí me pareció muy interesante. O sea, ya había oído del término. No a tal grado, pero sí lo había oído. Me parece muy... se me fue la palabra. Familiar. Porque hay veces en las que yo mismo me siento así, ¿no? Como de... Por poner un ejemplo, yo mismo siento que no tengo la capacidad de mantener la beca que pedí para estar aquí, ¿no? Ok. Aunque me digan miles de veces que sí, y yo prácticamente he demostrado que sí la tengo.
ese sentimiento como que nada más llega. Sí, sí, es una experiencia muy frustrante, ¿no? Porque luego llega un punto y dices, bueno, es que sí lo lograste, ¿no? Pero hay una parte de ti que dice, bueno, es que engañé a todo el mundo para que pensaran que yo soy bueno. Y ahora, ¿cómo le hago para mantenerlos pensando así, ¿no? Pero yo creo que sí vale la pena considerar que esa experiencia no es enteramente racional. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre el video? Pues la verdad se me pareció muy interesante y además, bueno, yo me identifiqué bastante porque siento que vivo constantemente así, entonces, pues sí, me identifiqué demasiado. Ok. Vale, pues espero que ponerle un nombre sea como algo útil para ti, ¿no? Que saber que eso Sí, es sí, no, desde... de hecho sí, la verdad me sirvió bastante, entonces, Qué muy bueno. bien. Sí. Sí. Les dejo el video. Yo, Ah, sí. ah, Adelante, adelante, adelante. yo la verdad es que no me sentí identificado con el video, pero em, siempre intento como mostrar mi lado bueno, no sé si explicarme. O sea, yo tengo una página de dibujos y en la página de dibujos subo únicamente los dibujos que yo estoy orgulloso y no los que me salen mal. No sé si sea relacionado con eso, am, pero sí, por esa parte sentí una como relación. Ok. Vale, muchas gracias. Bueno, pues en parte les dejo el video porque me parece útil el tema, especialmente en las carreras creativas, el síndrome de impostor aflora hacia todo lo que da, porque también podemos decir, bueno, es que yo dibujo bien, pero dibujo también como, no sé, Rembrandt, no, ¿verdad? Entonces, llega un punto en el cual se vuelve algo muy común, ¿no? Entonces, espero que sí les haya servido para reflexionar y vamos a ver un poquito más, vamos a aterrizarlo un poquito aquí con la idea de una visión primero mágica y mística. Es decir, imagínense que ustedes son campesinos así en Francia medieval. Dicen, bueno, como que a veces siento que mi campo no está lo suficientemente bien cultivado, aunque yo sé que puse todo mi empeño. Si ustedes fueran a pensar y tratar de darle una explicación, ¿qué clase de explicación podrían darle desde una perspectiva mágica o mística? O sea, si tuvieran que explicarlo desde esta visión, ¿qué teorías podrían formular sobre lo que les está pasando en ese momento con el síndrome del impostor? Que hay una pequeña personita en tu interior o en tu oído diciéndote esas cosas. Vale, eso me parece muy, muy, muy adecuado, ¿no? Muy apropiado, ¿no? Es que hay un gnomo que vive en mi oído y ese no me deja de disfrutar de mis logros, ¿no? Por ejemplo, esa me gusta mucho. ¿Se les ocurre alguna otra? Creer que tienes una maldición. Podría ser. Una maldición explica muchas cosas y también te permite ir con el juez y decirle, oye, ¿sabes qué? Creo que mi vecina me echó una maldición. ¿Por qué no la quemas y me dejas su vaca? Yeah. Creer que tiene malas. Pues A ver, primero, ¿quién? Diego, primero. Bueno, creo que se trabó. Sí. Que si el querer tener mala suerte, ¿no? O sea, que si por ejemplo rompiste un espejo, tienes no sé cuántos años de mala suerte, ¿no? O sea, bueno, esa es una creencia que todavía existe hasta nuestros días, ¿no? Sí, pues. Pero por ejemplo, no sé, que no sé, te hayan, no sé, pues, tiraste la sal o algo así, un salero, y tienes mala suerte y por eso pues te está pasando todo lo que te está pasando. Ok, podría ser una buena explicación. Yo también pondría el dejarlo al echarle la culpa al destino, o sea, de que esto tiene que pasar porque sí y nada más y no buscarle una explicación lógica. Ok, podemos pensar que es una explicación como mágica, pero también podríamos pensar que es una idea que muchos podrían tener hoy en día, ¿no? De que te echó la mala vibra el vecino, ¿no? Te echó el mal de ojo. O al menos fue tu culpa porque tú rompiste ese espejo hace 3 años y te quedan 4 años de mala suerte, ¿no? Entonces, esa sería una Porque no explicación. compartí esa cadena. Porque no compartiste esta cadena, sí, por eso. Yo estoy segura que por eso todavía no he conocido a mi amor verdadero, porque fueron todas esas cartas que no mandé. Pero bueno, entonces tenemos esta visión mágica o mística, ¿no?
Después podemos llegar en general a una visión moral. La visión moral también puede estar muchas veces basada en la espiritualidad, porque básicamente dice que te pasan cosas malas o te pasan cosas buenas dependiendo de qué tan buena persona eres, acorde a los estándares de la sociedad en este momento. Por ejemplo, no sé si les ha tocado alguna vez escuchar que la depresión es por flojo, porque te da la depresión porque no tienes suficientes cosas que hacer o porque te las estás inventando. Sí. Confirmo. Y eso es una visión como un poquito más, digamos, un poquito más avanzada que la visión mística, pero hasta cierto punto tiene este elemento de, bueno, como de creer en un mundo justo, ¿no? De yo creo en que si yo hago las cosas bien, me va a ir bien, y si me está yendo mal, es que algo está pasando mal. Y podemos pensar en que esta visión también influye mucho en cómo percibimos al ser humano. Durante mucho tiempo la base de nuestra percepción está, por ejemplo, en el mundo occidental, está en qué tanto la persona sigue los mandamientos o qué tanto la persona está libre, o sea, porque todos somos pecadores, por ejemplo, entonces qué tan bien la persona reprime el pecado y qué tanto lo evita, ¿no? Podemos pensar también en una visión moral, en particular con cosas como las adicciones, donde se percibe, bueno, es que la persona, o sea, claramente está ahí porque quiere, porque tiene un carácter deficiente, porque no es suficientemente fuerte o suficientemente buena como para poder superar el problema de adicción que tiene. La visión moral es bastante también popular y podemos utilizarla para explicar muchas cosas de la conducta, pero muchas veces implica hacer un juicio hacia la persona, ¿no? O sea, no es solo que tú tengas depresión, sino que tener depresión es algo malo. No solo tienes anorexia, sino que eres una persona muy vanidosa y eso hace que sea algo malo. Si volvemos al ejemplo del síndrome de impostor, ¿cómo podríamos explicarla desde una visión moral de la persona? Es decir, basada en valores o en normas o en qué tanto la persona falla en seguir esas normas. No sé, yo conozco gente que dice, tengo esta vida mala por el destino. No sé si eso cuente. Podría ser, podemos llevarlo un poquito más al anterior, ¿no? Que es un poquito más tal vez mágico. Pero puede ser, bueno, es que yo, o sea, no tengo suerte o yo no sirve de nada que yo intente superar esto, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál fue la pregunta? Es que se me trabó el... Que si tomamos el síndrome de impostor, ¿cómo lo podríamos explicar desde esta perspectiva moral, ¿no? Que está fundamentada en lo que hacemos bien y lo que hacemos mal y en las normas éticas. Ok. Entonces, si en el anterior estábamos utilizando como nuestras explicaciones, supersticiones o mal de ojo o bala vibra y así, aquí estaríamos utilizando los valores. O sea, ¿por qué me podría estar pasando algo como el síndrome de impostor si, por ejemplo, no soy una persona ética o si sí lo soy, ¿no? Ok. O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, que podríamos explicarlo como, bueno, o sea, me está pasando, el síndrome de impostor, o sea, realmente es algo bueno, porque me está impidiendo ser orgulloso porque el orgullo es un pecado, ¿no? O sea, ¿se les ocurre alguna otra idea? Puede ser una teoría, no tiene que ser algo necesariamente verídico. Bueno, No, tú, vas. sí. Bueno, yo había pensado que en el impostor quizás tú piensas que tu trabajo no es tan bueno, pero a los demás les gusta porque tú eres bueno con ellos. O sea que en vez de admirar tu trabajo, te admiran a ti. Podría Algo ser. así. Podrías pensar en que los demás son tan buenas personas que te van a tratar bien, ¿no? Aunque tú estés haciendo cosas mal. Entonces realmente no puedes confiar en su juicio. ¿En quién podrías confiar? En ti mismo, ¿no? Entonces, ¿les ocurre alguna otra? O al revés, ¿no? Que las personas son muy buenas, pero tú no y por eso no te sale. Ajá, podría ser también. Es decir, bueno, sí, o sea, obviamente si alguien más hiciera esta cosa, lo haría bien y por lo tanto sería un buen trabajo, pero yo sé que no puse todo mi esfuerzo, entonces no merezco el reconocimiento tampoco. Entonces, esta podría ser la segunda visión, que sería como una visión moral de las cosas que nos pasan, donde buscamos explicar lo que sucede a través de valores y normas. Siguiente tenemos es la visión basada en la razón, que surge desde el pensamiento de Platón y Descartes. Y dice, bueno, nosotros somos seres básicamente racionales. Lo más importante de nosotros es nuestra capacidad de pensar y de entender el mundo a través de las abstracciones.
Y entonces yo explico las cosas que suceden a través de, digamos, de la cosa razonable. Es decir, si una persona está deprimida es porque elige estar hasta cierto punto deprimida, ¿no? Porque si pudiera tomar el control de sus emociones, claramente vería que no es razonable lo que está pensando, ¿no? Podríamos pensar algo parecido con el síndrome de impostor, que desde la versión basada en la razón es algo que no tiene sentido, ¿no? Es un pensamiento irracional, porque claramente ahí tienes tu logro, entonces, ¿por qué no lo puedes aceptar? Y tenemos lo que es la visión biológica, que busca básicamente explicar a la persona a través a través de elementos biológicos como son la genética, la neuroquímica del cerebro, daño cerebral o traumas que hayamos tenido, físicos me refiero, y que busca entender, por ejemplo, algo como el síndrome del impostor podría ser entendido a través de, bueno, o sea, es como una predisposición genética que tenemos y que nos ha permitido sobrevivir. Todas estas visiones pasan, en algún punto son más relevantes y siguen manteniéndose vigentes hoy en día. Podemos encontrar muchas personas que basan su visión del mundo más que nada en la parte moral, o más que nada en la parte mística o lo espiritual, o más que nada en la parte biológica, ¿no? Y tenemos a muchas personas que juzgan solamente desde la parte lógica, de decir, bueno, o sea, por ejemplo, si te pegaba, ¿por qué no te fuiste, no? Eso hubiera sido la cosa lógica que hacer en ese momento. Y llegamos a lo que sería la visión contemporánea de la persona que maneja la psicología, que tiene ciertas características. En primero, buscamos ver al ser humano de una forma globalizada. Es decir, no solo nos enfocamos en un país o en una cultura que se presenta como el principal y el correcto, sino que buscamos reconocer todas las diversas culturas que hay alrededor del mundo. La visión globalizada implica, por ejemplo, estudiar el síndrome del impostor no solo en un país, ¿no? Porque hemos visto que no solo aparece, no sé, en los Estados Unidos, sino que se manifiesta en básicamente todo el mundo. Es algo que es común a nosotros como especie. Tenemos una búsqueda de ser más éticos, es decir, nada de meterle la fobia al chamaco. La psicología moderna busca básicamente mantenerse dentro de los límites de la ética. Busca integrar distintas teorías más que casarse con una sola, es decir, tanto el psicoanálisis como el conductismo como el humanismo tienen cosas que ofrecer. Busca aplicar el método científico, del que vamos a hablar el viernes, y es multifacética, es decir, que se enfoca a distintos aspectos de la experiencia humana. Si nosotros pensamos en la evolución que ha tenido la visión del ser humano dentro de la psicología, podemos ver que estas visiones se aplican también a cosas como, por ejemplo, los videojuegos. Es decir, podemos tener una visión mágica de los videojuegos. No sé si alguien alguna vez les ha dicho que Pokémon es satánico. No, pero lo escuché. Sí, El padrecito del video que se hizo viral hace años. Ok. claro que sí. Josué Irión. Ok, es algo que han visto, ¿no? Por ejemplo, esa es una visión puramente mística de tratar de entender las nuevas tecnologías, ¿no? Como algo que es espiritual y puede ser ya sea bueno o malo para ti, porque si juegas Doom le abres la puerta a los demonios, ¿no? Por ejemplo. Después podemos tener una visión puramente moral, que dice, bueno, ok, tal vez los juegos no le abran la puerta a Satanás, pero probablemente son malos para ti porque son poco morales, ¿no? Podemos pensar en que ahorita los juegos y muchas otras nuevas tecnologías están pasando por lo mismo que pasaron todas las tecnologías anteriores, desde la invención de la palabra escrita hasta las bicicletas y el teléfono y todo eso, ¿no? Por ejemplo, podemos ver cuando empieza a introducirse el teléfono, pues hay mucho como pánico moral, porque dicen, bueno, es que las mujeres van a poder hablar con los hombres por teléfono y sin supervisión. ¡Ah! Escándalo. O podemos hablar, por ejemplo, de que antes de que existiera la televisión y todos teníamos que leer para entretenernos, había muchas personas que estaban preocupados por los efectos que las novelas iban a tener en la juventud, ¿no? Porque metían muchas ideas irracionales y locas y hacían que la juventud no pudiera diferenciar la realidad de la fantasía. Y lo mismo vamos a encontrar, por ejemplo, con las bicicletas, ¿no? También es que las mujeres van a poder ir a lugares solas y poco acompañadas. Eso es muy escandaloso, muy malo. Y hoy vamos a ver este mismo proceso con los videojuegos.
en particular con los videojuegos porque son como la cosa más nueva, ¿no? Nuestra forma de entretenimiento más nueva. Y vamos a ver cómo las versiones mística y moral, y aunque son un poquito más, bueno, vamos a decir un poquito más anticuadas en cierto sentido, se mantienen vivas y vigentes hoy en día. No sé, ¿cuáles son las cosas que ustedes han escuchado sobre los videojuegos que creen que podrían encajar en ya sea la postura mágica o la moral? No sé, por ejemplo, los videojuegos te van a hacer flojo o Los videojuegos van a hacer que causes un tiroteo. los videojuegos van a hacer que causes un tiroteo, sí. Esa es una muy popular. También antes yo escuchaba mucho que te hacían tonto. Está tonta, ¿no? Te vuelves zombie. Y además un zombie agresivo, ¿no? Porque todos estos juegos tienen pistolas Sí, y más violento. gente. Y violento. Podemos pensar en que estas ideas todavía se mantienen como bastante vigentes en la sociedad. En los 80s fue un momento de un gran pánico moral en los Estados Unidos por Calabozos y Dragones, o Dungeons and Dragons. No sé si ubican más o menos lo que es Dungeons and Dragons. Sí. Vale, ¿qué es? ¿Alguien podría explicarlo? Bueno, es un juego de mesa, básicamente. ¿Quién habló? Soy yo, solo juego de rol iba a decir. Si quieres, explícalo tú. No, explícate tú, buenas. ¿Cómo se? Vale, si quieres acaba tu idea, Yamil, y después Carlos y le agrega. No, bueno, es un juego de mesa, de rol, en el que básicamente todo va por escrito. Pues, tienes que crear personajes, crear la propia historia. Y ya, básicamente lo Vale. esencial. Vale, gracias. ¿Tú querías añadir algo a eso, Carlos? No, era eso. Vale. Pues sí, podemos pensar en que Dungeons and Dragons es como un hobby sumamente geek y como uno de los hobbies más inofensivos que te puedes imaginar, porque además de todo lo haces en grupo, entonces no puedes decir que te aísla de la gente ni siquiera. Pero en los 80 surgió y se volvió muy popular la idea de que Dungeons and Dragons era un juego satánico. Y fue una situación que llegó a un punto muy alto porque fue el caso de una mujer que demandó a la compañía de Dungeons and Dragons alegando que habían llevado a su hijo al suicidio, ¿no? Y ese caso tuvo bastante resonancia al punto de que ya había gente quemando manuales de Dungeons and Dragons y pues era como súper prohibido jugarlo. No sé si alguno de ustedes estuvo en escuelas donde estuviera prohibido como Pokémon o Yu-Gi-Oh o así. Fue básicamente eso, pero a nivel más nacional. Y después como que ese pánico surgió por un momento y después bajó, ¿no? Y lo mismo vamos a poder ver que sucede de forma regular con distintos juegos, más que nada con videojuegos, porque nadie conoce lo suficientemente bien los juegos de mesa como para poder hacer que surja un pánico moral. Pero básicamente todos juegan videojuegos, ¿no? Entonces va desde la idea de que los juegos pueden ser demoníacos o pueden meterte espíritus malos si los juegas, o desde al menos la idea moral de que pues, es algo que va contra los valores y que es degenerativo para la humanidad, ¿no? Y es una idea que ustedes como desarrolladores probablemente se van a encontrar una y otra vez, más que nada en su vida cotidiana, ¿no? Especialmente por parte de padres de familia y así. Y es algo que es importante tener en cuenta de considerar, bueno, cómo es que los juegos aparecen en una dimensión moral también. Si no podemos decir los juegos son perfectos y todo está bien con ellos, pero eso es igual de erróneo que decir los juegos te van a hacer un zombie violento y van a obligarte a que causes un tiroteo, ¿no? Al menos eso sabemos que es definitivamente algo que no se confirma por la evidencia. Y podemos pensar también un poco en cómo los videojuegos pueden tener un impacto positivo o un impacto negativo en nosotros como seres humanos y considerar, bueno, cuál es la perspectiva que estamos tomando para verlos. Ya sea si estamos tomando una perspectiva puramente racional, por ejemplo, decir, bueno, obviamente los juegos no influyen en nada porque son fantasía y la fantasía no es real, o tomar una perspectiva donde buscamos cómo tener una visión más integrativa de los juegos y su impacto en el ser humano, porque sí queda claro que tienen un impacto en nosotros como individuos. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Sí, yo tengo una.
¿Alguien dijo algo? Preguntó algo. Yo Ajá. tengo una duda. Volviendo al tema de... Te mutaste. Te mutaste. Ya, no sabía que el enter te muteaba. Volviendo al tema de la prohibición de los juegos, ¿usted sabe por qué los juegos de azar sin apuestas, solamente el juego de azar, se prohíbe tanto? Sí, de hecho lo podemos encontrar justo aquí en este mismo tema, es decir, que por un lado tiene una visión como un poquito mágica, podemos decir, porque en muchas religiones hay prohibiciones o limitaciones hacia los juegos de azar, y eso se extiende en general a todos los juegos con dados y cartas. Hoy ya no es tanto, pero si ustedes hablan con gente un poquito más grande que juega rol, les van a contar cómo los corrían de las mesas por tener dados fuera, ¿no? Aunque obviamente no estuvieran apostando. Pero también tiene que ver con una parte moral, ¿no? La idea es que los juegos te incitan al vicio. Y entonces, o sea, por ejemplo, hay muchas familias donde los niños no tienen permitidos jugar juegos de cartas, aunque sean juegos que nada tienen que ver con el azar, porque pues, se considera como algo malo, ¿no? En general, la idea de que el azar es algo malo es una idea como más asociada con ciertos valores de, bueno, es que tienes que tener templanza, ¿no? Y tienes que moderar tus emociones, y el azar como que te incita a, o sea, como que te emociona, te excita, te puede como llevar a la perdición, ¿no? Es un poquito este razonamiento de que si tú empiezas a jugar con cartas, aunque sean juegos no de azar, tarde o temprano te va a llevar al casino y ahí vas a perder toda la casa, ¿no? Es como un poquito esta idea de que tú no te puedes controlar solo. Pero sí vamos a encontrar como muchos prejuicios en ese sentido. Ok, gracias. Vale. Entonces, vamos a dejar esto hasta aquí, pero les voy a contar sobre su primer parcial y les voy a contar sobre una tarea que tienen para la próxima semana. Primero les voy a contar sobre el parcial. A ver, ¿ya pueden ver la rúbrica? Todavía no. ¿Ven la rúbrica? Sí. Ok, gracias. Sí. Vale, entonces, su primera evaluación parcial tiene 3 elementos. El primero es la participación, que vale el 25%. La participación no se evalúa por calidad, sino por entusiasmo. Entonces, si vienen y hablan, eso está chido. Si no vienen y no hablan, eso está menos chido. Y en general no se trata de que digan cosas de que contesten bien, sino más bien de que participen, pongan ejemplos y en general me muestren que están ahí y no solo están escuchándome, no solo me tienen en el fondo mientras hacen cosas más importantes. Entonces esa es la participación. Lo 2, que vale 25%, va a ser un pequeño, como un mini examen, un pequeño cuestionario que voy a hacer en el eCampus para la semana del 8. Y ese les va a valer 25% de su participación, digo, de su calificación, perdón. Y lo que más valor va a tener es este ensayo, que vale el 50% de su primera calificación parcial. Y esta rúbrica ahorita la voy a subir también al eCampus para que lo tengan ahí. Entonces, ¿de qué se trata esto? Van a hacer un ensayo de 2 cuartillas, más o menos 500 palabras, donde van a analizar algún juego con base en lo que es algún concepto de psicología. Hasta el momento no hemos visto tantos, pero antes de la entrega vamos a ver varios más que les van a dar opciones y van a aplicar ese concepto al análisis de algún juego que les guste o que se les haga bueno. Lo van a mandar como, el entregable que van a mandar es un documento de texto y lo van a subir además a una plataforma como Medium o WordPress o un Tumblr, lo que ustedes quieran. Y dentro del documento nada más necesitan ponerme el link a ese. El blog que publiquen pues tiene que tener así como al menos algún formato como que se vea bien, que tenga imágenes, que tenga videos o algo así que ustedes crean que apoye lo que están hablando. ¿Qué se va a evaluar? ¿Qué tiene que tener? O sea, que sea el documento de texto, al menos 2 cuartillas, el formato de blog. Por favor, pongan su nombre, porque me han mandado trabajos sin nombre y eso no es bonito. Y van a tener que utilizar 2 citas en formato APA, no sé, lo siento, en formato APA, pero solo son 2, entonces creo que está manejable.
Lo que se va a evaluar en sí del ensayo va a ser primero la estructura, es decir, tiene que tener una introducción donde me van a contar un poco sobre de qué es lo que van a hablar, qué juego están utilizando para su análisis y como qué es lo que van a tocar a continuación. En el desarrollo, donde van a presentar un concepto y lo van a definir y van a utilizarlo para analizar el juego. Y una conclusión donde van a reiterar los puntos más importantes, así como de qué aprendieron de este ensayo y para qué les sirvió el análisis que hicieron. Algo de lo que se dieron cuenta o algo que pueden aplicar en su práctica profesional. Se va a evaluar el uso de conceptos, es decir, que ustedes manejen un concepto que sí en efecto vimos en clase y no un concepto random que googlearon por ahí. Que el concepto se define, que esté bien definido y esté bien aplicado básicamente, ¿no? O sea, si me van a hablar, por ejemplo, no sé, del inconsciente, o sea, que sí me estén hablando del inconsciente y no me estén hablando de otra cosa. El análisis que realizan del juego utilizando este concepto, o sea, por qué creen que está bien aplicado, por qué creen que funciona, y si el ensayo cumple con, o sea, con todos los criterios formales, ¿no? O sea, si lo publicaron en un blog, si tiene como elementos audiovisuales y si tiene una buena redacción, ¿no? O sea, si yo puedo entender sus ideas o, si está redactado de una forma que no queda claro. Vale, entonces este va a ser el ensayo. Como nuestra clase es miércoles y viernes, para ustedes la fecha de entrega va a ser el 9 de octubre. Es un ensayo relativamente corto, entonces no creo que se tarden tanto en realizarlo. Y va a ser el 9 de octubre la fecha de entrega para ustedes. Maestra. Sí. ¿Puedes subir esta rúbrica a Discord también, por favor? Sí, sí la subo. Yo creo que ahorita terminando, pero hoy ya voy a tener todo subido para allá. Vale, gracias. Vale, si tienen dudas. Yo también tengo otra duda. ¿El formato que tenemos que manejar en el ensayo es APA o solo en las Solo en las citas? referencias, solo en las citas. Ah, ok. Sí, vale. Eso sí es importante y les comento porque ya me ha pasado. O sea, cuando les pidan un ensayo, es importante que expresen todo en sus propias palabras. Y el hecho de que citen es para que evitemos el plagio, ¿no? Que es una cosa bastante severa aquí en esta universidad, donde básicamente si ustedes van a hacer referencia a una fuente, tienen que ponerlo en sus propias palabras, o si van a agarrar una cita textual, en ambos casos tienen que decir, ay, lo saqué de tal lado, ¿no? O sea, no pueden nada más hacer copy-paste, porque sí me doy cuenta, me he dado cuenta en el pasado. Entonces, nada más que lo tienen que poner básicamente en sus propias palabras y citar fuentes, las fuentes que utilicen. ¿Vale? Yo tengo otra pregunta. De lo de que dijo de Tumblr, o sea, eso no entendí bien esa parte. Es que, o sea, me mandas el texto del ensayo en un documento de Word, pero además de eso te voy a pedir que subas el ensayo en un formato como blog a cualquier plataforma que quieras. A un Tumblr, a Medium, a WordPress. Vale. Puedes subirlo a Twitter dividiéndolo en ok, va. Justo le iba a preguntar eso. 200 tweets, pero sí. En hilos. Entonces puedes subirlo a donde tú quieras y mandarlo. Ok, va. Vale, Y la segunda cosa que les voy a dejar de tarea, esta es para la próxima semana, para el jueves de la próxima semana, para el miércoles de la próxima semana, perdón. Sí, no, espera. Hoy es miércoles, ¿verdad? Entonces sí, para la próxima semana, para el miércoles, les voy a pedir que hagan un ejercicio de psicología positiva. ¿Alguien de aquí es de Tech Milenio? Porque ya van varios que me comentan que manejaban demasiada psicología positiva en Tech Milenio. Pero aún así les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio de psicología positiva. A ver, necesito compartir pantalla. A ver, dame un momento. Sí. Básicamente la próxima semana vamos a empezar a hablar de lo que es
son ya teorías específicas de la psicología. Y lo que vamos a empezar hablando es de la psicología positiva. Entonces quiero que les voy a dejar este link en el Discord también. Y para dentro de una semana justamente les voy a pedir que aquí elijan alguno de estos conceptos que se manejan en la psicología positiva, que puede ser el altruismo, la empatía, el perdón, la gratitud, o cualquiera de estas que tienen aquí, y encuentren un ejercicio, una práctica que sirva para hacer esto. No están viendo nada, ¿verdad? Ya están viendo algo. Sí pueden ver la página de Greater Good, ¿no? Alguien asienta, por favor. Vale, gracias. Entonces, aquí van a elegir una de estas cosas y van a hacer un ejercicio que puedan buscar o que inclusive aquí pueden encontrar. Y la próxima semana nos van a contar cómo les fue, ¿vale? Con alguna de estas prácticas. Cómo se sintieron, cómo si les dio algo, si fue una gran pérdida de tiempo, que vamos a escuchar sus experiencias el próximo miércoles, ¿va? ¿Las anotamos o algo o solo? Si quieres anotarlas, sí, pero básicamente les voy a pedir que nos las cuenten, ¿no? O sea, todos van a tener que compartir cómo les fue y qué hicieron. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser un diario de gratitud, puede ser una meditación de loving kindness, puede ser lo que a ustedes se les antoje de esta. Pero sí, todos van a tener que participar y contar cómo les fue. Y es válido decir, sabes que no me gustó nada, no me sirvió para nada, lo odio. Está bien, pero inténtenlo, ¿va? Ahorita les paso el link a la página igual por el Discord y también subo ahí la rúbrica. Y ahora, ¿tenemos dudas hasta aquí? Sí, ¿a dónde le mandamos el ensayo? El ensayo va a ser por el eCampus. Ahorita voy a crear una tarea que sea la entrega por ahí. Y si tenemos problemas con el eCampus, probablemente sea por el Discord o por el correo. Pero la base sería el eCampus. ¿Es eCampus o el...? Perdón, te mutaste en la última parte de tu frase. Que si es eCampus o el UAD, creo que se llamaba. Es el eCampus, no es el ELAUDE. ¿Y cómo se usa ese? Pues es que no nos han dicho nada del eCampus. ¿Sí? ¿No tienen acceso? Sí nos lo habían puesto en anuncios, creo. Entras no fue igual que en el- el AUDE, entras igualito que en el AUDE. Solo pones icampusamerique.edu.mx y entras igual que en el AUDE. Sí, solo según yo, ves que tu mail que te dieron tiene CDMX y un número. Entras con ese solamente. Y con la misma contraseña. O sea, no le tienes que poner el @gmail.com. Vale. Pues como el 8 es la semana de evaluaciones, espero que sí puedan hacerlo por ahí, pero si no, o sea, si no, neta no lo pueden subir por ahí, pues vemos alternativas. Pero de momento la idea sería que si lo subieran todos al eCampus a través del apartado de tareas y ahí voy a armar como esta primera entrega. ¿Vale? Entonces eso sería para el 9 de octubre y para la próxima semana nada más les voy a pedir que se hagan una práctica de psicología positiva, ¿vale? Y ya nos cuentan cómo les fue. Y si es cierto que se sintieron más felices o no. Ahorita les subo todo lo que necesito subir. Ok, entonces leemos de esos y en un Word, en un documento de texto, hacemos un análisis, meditación o cualquier cosa de esos temas que elijamos. Ajá, o sea, no tiene que ser un análisis de esos temas, sino más bien que ustedes hagan un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, dices, bueno, ¿quieres practicar el altruismo? Hay una práctica que se llama Random Acts of Kindness, ¿no? Y te dice, bueno, haz una cosa buena por un extraño una vez por semana. Y vas y haces eso y después cuentas la experiencia. O sea, no es necesario que lo escriban, si les sirve para poder recordarlo, sí. Por ejemplo, si tienen que llevar un diario para la práctica, también háganlo. Pero básicamente la idea es que lo experimenten como en carne propia, ¿no? Cómo se siente una de estas prácticas. Busquen un poquito, lean un poquito sobre el tema que les llame la atención. Digo, tienen varias opciones. Y pues ya la próxima semana básicamente es decir, bueno, es básicamente un ejercicio de campo, ¿no? Bueno, yo fui a ayudar a extraños, bueno, lo cual probablemente no sea recomendable. Yo fui a meditar, no sé, al jardín y hice la meditación que recomendaban para la práctica de la bondad y me sentí así asado, ¿no? O sea, que reflexionen un poco sobre la experiencia,
que básicamente lo prueben un poquito con ustedes, ¿va? Si tienen dudas, también pueden escribirme por el Discord. Estoy tratando de checarlo lo más regular que se pueda. Y también, si no, mándenme una paloma mensajera. Si es que se hace. Yo le había puesto un mensaje antes de entrar a la clase. Sí, ahorita sí. Ahorita ese lo checo. Yo ahí ya mandé la foto de campus para ver si tenían duda. Vale, muchas gracias. Sí, pero sí no hay problema. 5 minutos no hay problema en retardo de 5 minutos. Tienen un tiempo de tolerancia de hasta 15 minutos para entrar sin que sea falta, ¿va? Ah, ok, vale. Vale, pero eso no significa que puedan llegar 15 minutos tarde todos los días. Miss, ¿cómo cree? Vale. Si no me deja entrar al campus, Miss. Si no te deja eso, sí, chécalo con Rich y así, porque creo que sí lo van a utilizar para evaluaciones. Pero les digo, si de plano no está furulando para esa semana, vemos cómo me pueden entregar el ensayo, ¿no? Pero por mientras, básicamente piensen en que tienen que armar un documento Word y subir el ensayo a alguna plataforma, ¿va? Va, maestra. Vale, pues ahorita les subo todo lo que tengo que subir, todo lo que les debo. Muchas gracias y pues nos vemos el viernes. Bye. Saludos. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Bye, hasta luego. Bye. Hasta la próxima.